Sí. No. Ah. Sí, yo creo que ya está aburrido de escucharme, no me quiere escuchar más. Bueno, después de toda esta bajada, este pesimismo, entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Nos organizamos. ¿Qué más? Actuamos. Bueno, la propuesta que desde la red de municipios estamos llevando a todos los gobiernos locales se trata de alguna forma, generar una metodología para la acción climática. Esto, organizarnos y hacer. Pero organizadamente, no salir a empezar a implementar acciones, un poco lo que se nos va ocurriendo y de forma desordenada. Entonces, la propuesta es elaborar un plan local de acción climática. Tiene un nombre divino. A mí siempre me causa gracia que todo lo que tenga que ver con cambio climático termina en que lo hace impronunciable. Pero tenemos un plan local de acción climática que se va a dividir en dos estrategias. Como estaba hablando antes, una estrategia de mitigación que tiene que ver con reducir las emisiones que nosotros generamos y una estrategia de adaptación. O sea, bueno, sí, hay ciertas cosas que ya sabemos que ya van a pasar. ¿Cómo hacemos para que eso nos afecte lo menos posible y seamos comunidades un poco más resilientes? O sea, que podamos recibir ese impacto y nos podamos acomodar a ese impacto. En ambos casos, lo que siempre primero vamos a hacer es intentar recabar información. O sea, para poder apuntar bien los cañones y para poder llevar adelante acciones que realmente tengan un impacto, lo primero que tenemos que hacer es recabar información. Para el caso de la mitigación, lo primero que vamos a hacer es inventarios de gases de efecto invernadero, o sea, vamos a contabilizar dentro del territorio que nosotros definamos cuántas emisiones se generan. Y para el caso de la adaptación, vamos a hacer un relevamiento de vulnerabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Saber cuáles son los riesgos que más nos van a afectar a nosotros como comunidad. Con toda esa información, lo que vamos a generar es un plan de acción. De lo que más les voy a hablar, porque es de lo que más sé, es de inventarios de gases de efecto invernadero, que es además donde con la red ya tenemos más experiencia. Hoy alrededor de 60 municipios ya tienen un primer inventario de gases de efecto invernadero calculado al año 2002, 2003 o 2014, dependiendo del municipio. Y ahora estamos haciendo una reevaluación de esa metodología de cálculo y actualizando algunos valores en función de todos los descubrimientos de los últimos años. Pero bueno, el inventario de gases de efecto invernadero nosotros consideramos que tiene que tener en cuenta, o sea, que tiene dos grandes etapas o dos grandes rubros de acciones. Una es relacionada con la participación, y acá les proponemos a todos los municipios que usen la excusa del inventario de gases de efecto invernadero para convocar a la comunidad alrededor del tema, para ponerlo en agenda, para que la comunidad esté enterada, hacer formación y concientización y sociabilizar los resultados. Si los estamos convocando al principio, al final devolverle los resultados y saber cuál es la situación de su comunidad. Y cuando hablamos de convocar a la comunidad, no solo convocarla para que se entere que lo estamos haciendo, sino convocarla a participar activamente de la recolección de datos, que vendría a ser la segunda etapa. Si quisiéramos, podríamos hacer casi todo el inventario con fuentes de información que están disponibles en distintos medios, en internet, en registros. Si quisiéramos, casi que lo podríamos hacer solos nosotros sentados en nuestras computadoras. Nosotros estamos convencidos de que el inventario es una buena oportunidad para convocar activamente a la comunidad y que sea la comunidad la que nos ayude a identificar las fuentes de los datos. Tenemos la fuente oficial que puede estar en el censo, por ejemplo, pero bueno, ¿cómo podemos involucrar a las escuelas para que nos ayuden a hacer un censo de cuántos vehículos hay? Lo estoy inventando en este momento. Incluso aunque no lo terminemos de poder usar a ese dato, pero nos sirve como forma de comunicar alrededor del tema a los distintos actores de la sociedad. Entonces, en la recolección hay un procesamiento de los datos, una verificación, y ahí empezamos a cruzar los datos que recolectamos para ver cuán certeros o
cuánta incertidumbre tienen esos datos y obtenemos un resultado final. Algunas características particulares de los inventarios. A términos de países, hay muchas formas de medir, de calcular. Generalmente cuando estamos hablando de territorios, nos decimos inventarios. Podríamos hablar de huella de carbono, que es otro término, que es equivalente, pero en general se usa más para cuando queremos contabilizar la cantidad de emisiones que se generaron para producir algo. En general usamos el término huella para ese tipo de usos y el término inventario para cuando estamos hablando de un territorio. Hay muchas metodologías para hacer ese cálculo. A términos de países, los que definieron cómo hacerlo, establecieron los estándares, fue el IPCC. El IPCC hace años viene desarrollando una guía sobre cómo calcular los inventarios de países. Argentina responde a esas guías y uno, cuando comunica sus emisiones de gases de efecto invernadero como país a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, lo hace a través de la metodología que propone IPCC. Se revisa periódicamente, se hacen mejoras, se hacen actualizaciones, pero en general siempre se trata de lo mismo. Se trata de un dato de actividad, como esta es la fórmula general, por un factor de emisión. Entonces tenemos un factor, sabemos que cada unidad de vaca lechera lactante emite una X cantidad de metano por año. Entonces lo que hacemos es multiplicamos la cantidad de vacas lecheras lactantes por ese valor y obtenemos para este caso particular las emisiones a términos anuales. Y eso lo vamos haciendo con todas las categorías que propone dentro del inventariado. Pero la fórmula, digamos, es más o menos siempre la misma. Un dato de alguna actividad específica por su correspondiente factor de emisión. Estos factores de emisión se están armando en muchos casos. Se está investigando todo el tiempo y se están mejorando continuamente. Entonces las modificaciones en las metodologías que se hacen en general no tiene que ver con la metodología en sí, sino con actualizar los valores a los que se considera. Porque estos factores de emisión están afectados por un montón de cosas. Por ejemplo, la basura. Cada tonelada de basura tiene un factor de emisión en función de su disposición final, pero incluso dentro de la disposición final como que hay muchas variaciones. Entonces no es lo mismo ponerlo en un relleno sanitario de tales características que en otro, no es lo mismo en Argentina que en Brasil. Entonces hay cada estudio da un factor de emisión diferente. Lo que ha hecho el IPCC, este grupo de científicos, es consolidar toda esa información y dar valores promedios o regionales o demás para que puedan ser usados y puedan ser comparables los resultados. Sí, incitan mucho a revisar, a que las personas que lleven a cabo los inventarios revisen esos factores de emisión, porque puede ser que tengan factores de emisión más específicos para sus propias actividades que los que pueden estar proponiendo ellos. Pero cuando bajamos a las ciudades, a partir de la metodología elaborada por el IPCC, se estableció un protocolo que se llama el Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol, también conocido, que es una organización el protocolo lo elaboró, son fundamentalmente dos organizaciones internacionales muy grandes. Una es ICLEI y la otra es WRI. Las dos trabajan con ILC 40. Estas tres organizaciones elaboraron ese protocolo, se pusieron de acuerdo, son las tres organizaciones más grandes que hay trabajando con municipios a nivel internacional en cuestiones de cambio climático o gobernanza climática. O sea, esas tres organizaciones se sentaron juntas, pese a que son competencias si se quiere, y armaron el protocolo. ¿Por qué? Porque todas las ciudades estaban midiendo su huella o su inventario de formas diferentes. Entonces eran completamente incomparables los resultados. Estaban intentando establecer rankings y como buscar buenas prácticas de cada uno,
pero en realidad no podían comparar los resultados porque la forma en que medían esos resultados eran completamente diferentes. Entonces se sentaron los tres, se pusieron de acuerdo y establecieron el GHG Protocol, que es con lo que hoy se están basando casi todas las ciudades, la gran mayoría, puede haber alguna que no lo esté haciendo, y es también el protocolo que se está usando para uno de los convenios que está promoviendo la red de municipios, acá en Argentina, que es el Compact of Mayors, el acuerdo de intendentes que promueve a nivel internacional la ONU, pide que la metodología de inventario sea esa. O sea, si uno quiere sumarse a esa red de municipios global, y hacer su inventario, el inventario tiene que estar hecho bajo estas condiciones. Después las normas ISO a nivel internacional también se sumaron y ahora están empezando a homogeneizarse todas las metodologías de inventariado de gases de efecto invernadero. Lo primero que podemos notar cuando hacemos un inventario es que podemos tener diferentes alcances. O sea, hasta qué emisiones vamos a considerar nuestras. ¿Qué emisiones vamos a decir? Bragado emite tanto. Bueno, ¿hasta dónde contamos? Y ahí definimos distintos alcances. El primer alcance son las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en el municipio dentro de los límites del municipio, del partido o el límite geográfico que uno haya decidido darle a ese inventario. Hipotéticamente uno podría hacer el inventario sobre el patio de su casa también. Entonces, en el nivel 1, las fuentes están localizadas dentro de los límites geográficos definidos. En el nivel 2 son emisiones que se generaron en otro lado, ahora les doy un ejemplo de cada uno después que es más fácil, pero lo que se produjo con eso, lo que hizo que lo que resultó de la producción de esas emisiones, se utilizó dentro de los límites del municipio. Y el tercero son emisiones de gases de efecto invernadero que resultan de las actividades que nosotros realizamos independientemente de dónde las realicemos. Nosotros somos habitantes de Bragado, si nosotros llevamos adelante nos compramos un banco en Buenos Aires y los trajimos, las emisiones generadas por ese banco cuentan para esa persona y por ende como habitante de Bragado para Bragado. Esos son los tres niveles. Les doy un ejemplo porque así teóricamente, al menos a mí me cuesta un montón entenderlo. Por ahí lo más fácil es con los residuos. ¿Sí? Por tonelada de residuo nosotros tenemos una cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Si el residuo se dispone dentro de los límites del municipio, estamos en nivel 1. O sea, si el relleno sanitario está dentro de los límites geográficos del municipio, estamos en nivel 1. Si nuestra basura se lleva a un relleno sanitario fuera de los límites del municipio del partido, estamos en nivel 3. Pues son actividades nuestras las que generaron esos residuos, pero la fuente está en otro lugar. O sea, donde realmente se produce la emisión está en otro lado. Y lo que cae en categoría 2 es la energía. Porque la energía, la emisión está en otro lado, pero la consumimos internamente dentro de los límites del municipio. ¿Se entendió o es muy enredado? ¿Sí? En general, cuando hacemos inventarios, terminamos para algunas categorías usando, ahora las categorías las vamos a ver, para algunas categorías usando nivel 1, para otras nivel 2, para otras nivel 3, en función de los datos de los que dispongamos y de las propias elecciones de cada uno. La mayoría de las metodologías nos exigen incluso ciertos niveles para algunas ciertos niveles. Por ejemplo, para energía no podríamos solo informarlas de nivel 1. O sea, si tuviésemos la información de cuánta energía, cuánto combustible se generó, cuánto combustible se quemó para generar energía dentro de Bragado, eso sería nivel 1. Y lo tenemos que informar, pero no alcanza con eso. Te exige que por lo menos llegues a nivel 2 y que digas, en Bragado se consume tanta energía, independientemente de dónde se haya generado, dónde se haya quemado el combustible para generar esa energía eléctrica, y las tenemos que contabilizar. Las tenemos que contabilizar por separado para poder identificarlas claramente. Y estas son las categorías. Cada una de estas tiene adentro un montón de subcategorías, pero en general lo que vamos a hacer es medir las emisiones generadas por la producción, uso, distribución
de energía. Energía, vamos a hablar de fuentes de energía móviles, o sea, fuentes de combustión móviles, o sea, para transporte, todo lo que tenga que ver con la energía utilizada para el transporte, la movilización de personas y de cosas. O las fijas o estacionarias, que es cuando los consumos residenciales, comerciales o industriales de energía, tanto sea energía eléctrica como de combustibles gaseosos o líquidos para energía térmica. Después tenemos la otra categoría. Bueno, acá tenemos fundamentalmente emisiones de dióxido de carbono, aunque también por cada litro de combustible o metro cúbico de gas que usamos hay emisiones de metano y dióxido nitroso, pero fundamentalmente son dióxido de carbono. Después tenemos los residuos, y en residuos vamos a dividir claramente entre todo lo que sea tratamiento de residuos sólidos, tratamiento de efluentes. Acá fundamentalmente es metano lo que se produce en función de la disposición final o cómo se traten los efluentes. Vamos a tener más o menos, pero vamos a estar produciendo fundamentalmente metano. La tercera categoría es agricultura, y la de agricultura y ganadería, y vamos a tener una parte específica asociada al ganado y a todos los tipos de ganado, no solo a las vacas, y cultivos. En el caso de la ganadería vamos a estar emitiendo fundamentalmente metano, que tiene que ver con la fermentación entérica, cómo procesan el alimento los animales. Y en los cultivos, óxido nitroso, que tiene que ver con el óxido nitroso que incorporan las plantas para su crecimiento y que se volatiliza, elixivia de distintas maneras. Hay todo el ciclo del nitrógeno que hablábamos y que termina generando emisiones. Y en los cultivos también está muy relacionado con la aplicación de fertilizantes sintéticos. La mayor proporción tiene que ver con la aplicación de fertilizantes sintéticos. Otra categoría es el uso de la tierra, y esta es la categoría más difícil de medir. En general, particularmente en el inventario que hacemos desde la red, no lo contabilizamos porque no tenemos la información. Acá lo que tendríamos que ver es cómo va variando el uso de la tierra durante los últimos 20 años. Esa información hoy no la tenemos. Ojalá algún día los sistemas de información se vayan generando alrededor de todas estas nuevas herramientas y nuevos cálculos y tengamos esa información. Hoy la verdad es que no sabemos qué uso se le daba a la tierra hace 20 años, no podemos definirlo con claridad. Entonces no podemos terminar de calcular esto porque se llama uso de la tierra, pero en realidad lo que estamos midiendo acá es el cambio en el uso de la tierra. ¿Cuál es el uso específico hoy? No tiene tanta importancia como cómo cambió durante los últimos 20 años ese uso, porque lo que fundamentalmente vamos a estar midiendo es cuánto carbono había en un ecosistema y hay hoy, porque esa diferencia es la que nos va a permitir cuánto se emitió o cuánto se absorbió. Hay lugares en los que, por ejemplo, si estamos forestando, o sea, esta es la única categoría que puede restar. De todas, esta es la única que puede dar negativo. Si nosotros estamos, por ejemplo, reforestando, está creciendo nuestra biomasa, entonces la cantidad de carbono absorbido por ese ecosistema es mucho más grande que la que tenía antes. Entonces, este puede ser que nos esté restando del total. Incluso en Argentina, para algunos años da que resta. Acá estamos bastante estabilizados, incluso... Ha habido una deforestación importante para el uso de la tierra agrícola. Pasó de la ganadería a la agricultura prácticamente todo. Sí, eso es un cambio de pastizal a tierra agrícola. Si uno mira el inventario nacional, en general considera que toda esta zona es tierra agrícola desde hace mucho tiempo, en su gran mayoría, entonces ni siquiera la considera un cambio. Está así desde hace tanto tiempo que ya no hay diferencia. Y por último, los procesos industriales. Y acá a mí siempre me gusta hacer una aclaración porque se puede mezclar. Estos procesos industriales miden las emisiones generadas por la transformación de la materia prima en producto final. O sea, el proceso en sí de que ciertos componentes se transformen en cemento, esa transformación química emite gases de efecto invernadero. Acá no entra la energía que se usa para esos procesos industriales. Eso está acá arriba. Entonces, en realidad, si nosotros quisiéramos ver, estos son categorías, pero si nosotros quisiéramos ver las emisiones por sector,
No podríamos asociar directamente el sector agricultura con esto. A la agricultura le tendríamos que sumar la energía que consume la agricultura. A los procesos industriales le tendríamos que sumar la energía que consumen cada uno de esos procesos industriales. Como que tendríamos que reacomodar las emisiones. Eso, fundamentalmente. Estos son categorías de emisión, no son sectores económicos. No está mostrando cómo se dividen en sectores económicos las emisiones. Sí. No. No. Claro, es solo emisiones de gases de efecto invernadero, lo que hablábamos hoy. Es solo uno de los problemas ambientales. Sí, en función, o sea, cuando lo medimos a términos de territorio queda así, pero por ejemplo existen metodologías asociadas al cálculo de huella de carbono de cada uno de los productos alimenticios, por ejemplo de la soja. Y ahí se podría incluir, dependiendo cómo se fijen los límites del estudio, la energía consumida para generar esos herbicidas. Pero es como otro cálculo completamente distinto que ya no tiene que ver con el territorio, sino con el ciclo productivo de algo, que puede ser un producto agrícola o puede ser esta botella. Pero si estás teniendo en cuenta la energía que utilizas para la aplicación. En realidad la voy a tener en cuenta acá. Sí. No es lo mismo que si pasas el avión. No. O si fumigás 4 veces o una. Ahí sí la variación la va a estar acá. Incluso dentro de estas categorías, de estas subcategorías, esta, por ejemplo, las fijas o estacionales están subdivididas en residencial, comercial, industrial, agricultura, silvicultura y pesca, fuentes no especificadas. Hay como un montón de subcategorías que te permiten después hacer como un rastreo más minucioso de de dónde vienen esas emisiones. Y estos son todos los gases de efecto invernadero que están incluidos dentro de la Convención Marco. Podemos hablar de emisiones antropogénicas, o sea, las que generamos nosotros, y de emisiones biogénicas que están asociadas, o sea, son los mismos gases, pero son emisiones que se generarían igual independientemente de si estuviésemos nosotros o no. Por ejemplo, que un pastizal se queme, o sea, si no estuviésemos nosotros y se quemara igual, esas emisiones se generarían. O sea, la quema de un bosque es una emisión biogénica, porque en realidad es carbono que ya estaba y que se hubiese quemado igual o se hubiese descompuesto y también se hubiese emitido. O sea, de alguna manera hubiese llegado otra vez a la atmósfera. Estas emisiones son las que están dentro de los procesos naturales, digamos. Estas son las que estamos generando nosotros, que si no hubiese intervención humana, estas no estarían. Y podemos dividir las emisiones antropogénicas en directas, o sea, las que tienen un efecto directo sobre la atmósfera y generan calentamiento, o sea, generan cambio climático, o los indirectos, que son estos tres, que en realidad lo que hacen es facilitar la presencia de estos. Entonces, directamente no hacen nada, pero como hacen la conformación de estos otros, están de alguna forma facilitando la modificación en la composición de la atmósfera y en detrimento del sistema climático. Pero aunque son un montón, si uno mira las emisiones generadas de cada uno de esos, en realidad los que se llevan todo, y desde siempre, es el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Estamos hablando del 99,5% de las emisiones son de esos tres gases. Por eso, en la mayoría de los casos, a los otros ni siquiera se los contabiliza, porque son gases muy difíciles de contar. Calcular las emisiones requiere de un montón de información súper minuciosa y detallada, que no nos va a terminar haciendo demasiada diferencia. Entonces, en términos de costo-beneficio, a veces conviene directamente no es que convenga, pero a veces es más fácil directamente no considerarlas y dejarlas pasar. Algunos resultados de inventarios que andan dando vueltas por ahí. Esto es
el inventario del mundo. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen las emisiones? De la quema, fundamentalmente 25% de la quema de carbón, de la quema de gas natural y de la quema de petróleo. Acá lo que se ven es a dónde van, por dónde pasa. Se quema todo esto en la industria, todo esto es residencial, esto es comercial y esto es por transporte. Y hay una parte que va a la agricultura y otra que va a la misma generación de energía. Entonces, todas las emisiones que se generan por esta quema en realidad las producen estos sectores y producen estos gases. Y acá se ve de nuevo que el 76% es dióxido de carbono, el 15% es metano y el 7%, a alguien que le salgan bien los números y rápido, el total de estas tres te da casi el 100%. Una preguntita, cuando hablas de la emisión de agricultura, ¿se tiene en cuenta lo que digamos, es un balance entre lo que consume la planta y lo que emite? Sí. Porque uno de los fundamentos que usan los defensores del biodiesel, digamos, que hay un... Sí, o sea, si uno solo mirara a términos de emisiones de gases de efecto invernadero, y voy a hacer mucho hincapié en esto, solo a términos de gases de efecto invernadero, el biodiesel son emisiones biogénicas, son emisiones que de alguna u otra manera se producirían. El tema es que cuando uno empieza a generar cambio de uso de la tierra para producir ese biodiesel, en realidad el biodiesel en sí no está produciendo emisiones, pero el cambio de uso de la tierra sí. Sí. A ver, pero vamos a mantenernos dentro del ámbito del cambio climático para no meternos en terreno pantanoso que va a costar salir. Lo que dijo Florencia, en detalle, van a tener el inventario de los años. Es decir, una publicación de cargo ahí lo van a ver más en detalle. Sí, incluso también yo traje uno que para ponérselos en la plataforma de un municipio más chico también, cosa de que vean, porque... Son varias planillas, ¿no? Son muchas. Sí, son un montón de ítems. El otro día son 5 categorías y cada una tiene por lo menos 10 subcategorías. Es una planilla. Ayer miraba los datos que necesitas, son 300 filas de Excel, así que sí, son muchos. Pero en general la información que se usa no es información muy extraña, o sea, son las emisoras son nuestras actividades cotidianas y es información que suele ser bastante importante a términos económicos también. Entonces es información que en mayor o menor medida está. Por eso no es, o sea, uno puede ser más o menos flexible con la metodología y terminar armando un inventario respetable, independientemente del tamaño de la ciudad. Porque muchas veces la mayoría de los inventarios que hay son inventarios de ciudades enormes. O sea, acá en Argentina el primero que tuvo un inventario fue la ciudad de Buenos Aires y parecía imposible de hacer. No hay mucha experiencia a nivel internacional de inventarios con municipios más chicos. Los únicos que tenían alguna experiencia eran los daneses, que obligan a todos sus municipios, a todos los municipios del país a hacer el inventario, y en el estado de California que pasa lo mismo. El resto eran todos inventarios de Shanghái, Berlín, todas ciudades gigantes, pero en realidad la metodología es la misma y aplica de la misma manera, e incluso hacerlo en una ciudad grande a veces es hasta más fácil, porque hay un montón de categorías de las que te podés olvidar. El cambio de uso de la tierra te podés olvidar porque siempre se usó, desde hace 20 años en general no hay mucho cambio del uso de la tierra, se usa para residencia o para... Y en la parte de agricultura, de esa también generalmente te puedes olvidar. Descartás algunas categorías en las ciudades grandes. Que en esas cosas fue con las que nos encontramos con más problemas a la hora de hacerlo en municipios o partidos más chicos. Cuando lo haces en todo el partido, digamos. Acá en la provincia de Buenos Aires lo hacemos en todo el partido porque la información que hay disponible es a término de partido. No se para la ciudad, sí. Podrías hacerlo. En realidad lo define uno. Incluso cuando empezamos con el proceso de inventariado, lo primero que le preguntamos a quien lo vaya a hacer, a quien lo vaya a hacer con nosotros es ¿cuáles van a ser los límites geográficos? ¿Va a ser el casco urbano o va a ser el partido completo? Acá, por ejemplo, en los partidos nos pasa mucho, bueno, ¿vas a incluir a las otras poblaciones que estén dentro del partido o no? ¿Esa población entra o no entra? ¿Querés que te cuente o no querés que te cuente? Como que todas esas cosas hay que definirlas. De cada comuna, Sí. porque acá conviene el partido. Nos invitamos a la ciudad, venimos a celebrar en la puerta.
aparte por la información que hay disponible. Si uno tiene que contar las cabezas de ganado, por ejemplo, la información está a nivel de partido. No podés asignarle, bueno, esta vaca, claro, estas vacas son de Bragado, estas son de, ¿qué otra localidad hay en el partido? Claro, estas son de Obrien. No hay manera. Y en la provincia, bueno, que sea así, que sea por partido, facilita un montón de cosas. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, tenemos el problema de los que tenemos esta cosa intermedia de los departamentos. Entonces hay un montón de información que está a nivel departamental, por ejemplo esta de las cabezas de ganado, SENASA te provee la información en escala departamental. Pero los departamentos son grandes y los municipios, o sea, nosotros lo estamos haciendo a término de municipio, no tenemos forma de dividirlo a ese dato. Entonces, en la provincia de Córdoba hay todavía más problemas porque hay municipios que no tienen los límites definidos, Entre Ríos tampoco tienen los límites municipales definidos, como que te empiezas a encontrar con un montón de situaciones particulares que hay que ir resolviéndolas. La verdad es que yo considero que el inventario nos tiene que servir de guía. No tenemos que perder, o sea, por ponernos de detallistas y súper estrictos en cuestiones técnicas, no tenemos que perder el objetivo o el norte, que es tengamos una idea de por dónde viene la cosa, si son las industrias, si es la agricultura, a dónde tenemos que apuntar nuestras acciones. ¿Cada cuánto se renueva esta medición? Lo podrías hacer anualmente, Se puede hacer anualmente, pero cada 5 años. ¿Cuál puede llegar a ver la variabilidad? En general, nosotros lo planteamos cada 2. Hacerlo todos los años no verías demasiadas variaciones. ¿Y el plan de acción de cuánto tiempo? De un inventario al otro. Entonces vos podrías ver con la próxima medición los resultados de tu plan de acción. Por eso tampoco tiene, o sea, en general te lleva un tiempo hacerlo, entonces si nosotros estamos haciendo, ese otro tema, nosotros estamos, o sea, por cómo se disponibilizan los datos, el procesamiento que requieren y demás, nosotros hoy 2016, recién estamos pudiendo hacer inventarios 2014. Porque hay mucha información que está solo hasta el 2014, recién el año que viene va a salir la del 2015, entonces en general vas como corrido incluso. Y en Argentina, es lo que mostraba Orlando antes, los resultados del inventario de gases de efecto invernadero para el año 2012. Esto fue lo que presentó Argentina en la última reunión del convenio marco. 42% para la generación, o sea, por el consumo de energía. Se los voy a repetir. Bueno, este uso de solventes y otros productos quedó en la categoría, pero es una categoría vieja, entonces la dejaron para poder compararla con lo de los años anteriores, pero en realidad no la calcularon, no se calculó, pues no, se desestimó desde en las metodologías, no existe más. Procesos industriales el 3,6, 27,8 agricultura y ganadería, cambio de uso del suelo 21 y residuos el 4,8. Claramente es la energía a nivel nacional, la forma en que nos abastecemos de energía, lo que está produciendo la mayor cantidad de emisiones. Y cuando vemos la matriz energética, en donde casi el 90% de la energía que consumimos proviene de combustibles fósiles, se termina de cerrar todo. ¿Comparada sí. con algún otro país hay para poder...? No traje ninguno. Pero a nosotros nos da muy alto, en comparación con el resto de los países, la parte de agricultura y ganadería. Nosotros nos suma mucho incluso a la ganadería. Sí. Ese porcentaje de energía. El 42. Sí. Hoy por hoy, un municipio puede tener su propia planta de fotovoltaica eólica híbrida y venderla, distribuirla. Depende de la provincia. En la provincia de Santa Fe sí. En la provincia de Santa Fe, puede, en realidad, en todos lados se puede montar una planta de energía, de la fuente que sea, y venderle tu energía a la red interconectada nacional. Eso se puede hacer en todos lados. O sea, hoy sí. Legalmente todavía no.
Sí, a la red sí, a Camesa sí le podés vender y está todo el mecanismo legislado. Municipio, digo. Ah, como municipio no sé. Como privado seguro que sí. Bueno, pero el tema es municipio, porque vos como municipio, si tenés 20 infladores y ponés planta de biogás, tratamiento de residuos, tenés que mirar y como municipio distribuir a la red o venderla. Porque vos te estás encargando del tratamiento. Y vos te estás haciendo, digamos, una nueva tecnología desarrollada, beneficio del municipio, beneficio de los productores, beneficio del pueblo. Lo que en general no podés hacer es distribuirla vos directamente a tu... No sé en el caso de los municipios, si hay algo en particular de la reglamentación de municipios por lo que no puedan vender energía, pero en general, en la mayoría de las provincias, vos se la vendés a la privada y la privada distribuye, digamos. no, vos se lo vendés, o sea, vos, no le podés vender directamente, claro, le tenés que vender a la red interconectada nacional, le tenés que vender a Camesa, pero tenés que ser un gran productor para eso. Según lo que yo tengo entendido, No tiene categoría de gran productor, no puede. si el gran productor o no productor tiene que ver con la cantidad de megawatts que generás, ¿no? Eso dependerá del proyecto del municipio. No sé si los municipios, por su calidad de municipios, tienen alguna prohibición específica. Eso sí no te lo sé A decir. nivel familia, solo Santa Fe, Mendoza y Salta tienen ley. Donde vos desde tu casa le podés vender a la red. Pero también tienen una complejidad técnica, ¿no? Sí. Santa Fe empezaron a mandar ahora y Sí, incluso en Santa Fe lo que no se puede hacer, o sea, yo puedo generar fotovoltaica en el techo de mi casa e inyectársela a la red, pero no puedo consumirla yo. O sea, yo tengo, o es toda la red o toda para mí. Porque hay una complejidad técnica de balancear las redes, que si hicieran eso se complejizaría mucho. Entonces, para cuidar la red de subdistribución, tienen esa característica, que hace que por ahí no termine de tener sentido. Cuando se piensa o sea, que todavía no termine de cerrar la ecuación, generalmente cuando pensamos en generación distribuida, pensás en que puedas hacer las dos cosas. Los sistemas que hay en Europa, por ejemplo, son así: vos consumís todo y lo que te sobra se lo entregás a la red. Eso no sé en Mendoza y en Salta, en Santa Fe no se puede hacer, porque todavía no están las instalaciones como para hacerlo. Con lo otro que me preguntaba, si el municipio, por sus características del municipio, no puede o no puede ser generador, eso no... Pero si vos ponés un proyecto vos o una empresa del municipio, lo hace, sí. Siempre que sea gran productor. Porque yo conozco comunidades que tienen un caudal de agua anual todo el año constante y pueden poner 2 microturbinas para generación eléctrica y la pueden inyectar o distribuir en el pueblo. Pero no sé lo que... No, al consumidor final no se la van a poder, no se lo van a... Solo como comunidad, no como municipio. No, es que en la mayoría de las provincias no podés inyectar a la red de distribución. No, pero es en la red, si no, es ahí. Sí, para autoconsumo sí lo... Bueno, no sé si Por ley no lo puedes. ¿Eh? Por ley no lo puedes. No puedes vender energía. No, venderla no, pero la podés usar para vos. Sí, pero uno solo. Si son varios y te incluís, no lo podés. Por eso te pregunto si el municipio... Yo entiendo que como comunidad sí lo podés hacer. Si vos decís nosotros 4, hay casos al menos. Siempre que no le cobres a nadie, digamos. Lo que hicieron fue juntar la plata entre todos y ponerlo, pero no se lo puedes cobrar. Un territorio de tantos kilómetros cuadrados, donde están incluidas pocas casas y... Bueno, pero a nivel provincial sí en Santa Fe hay un ley que favorece. Sí, en Santa Fe, Mendoza y Salta. Hay una ley que lo regula, cómo hacer eso. Si al único que se lo podés vender es al distribuidor. O sea, en Santa Fe es la EPE, la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe, y solo se lo podés vender a ellos, no podés ir a vendérselo al vecino. Se lo tenés que vender. Cambia mucho la huella. Tendrías que tener un montón de proyectos de eso, ¿sí? Yo creo que la tendencia es hacia eso, a cambiar la forma en la que se genera y se distribuye. O sea, la tendencia es a generación más en el lugar, más in situ, cerca de donde se consume. Pero bueno, todavía hay que solucionar un montón de
eslabones burocráticos y tecnológicos incluso. Para traer torre, cable, toda esta infraestructura al lugar y después distribuir, en algunos casos no se simplifica porque el lugar lo puede hacer y hacer su propia red. Bueno, yo sé de casos en que se está... dale. Sé de casos en que se está haciendo. La misma empresa distribuidora, en La Pampa, por ejemplo, se hace bastante. La misma empresa distribuidora, en lugar de decir, bueno, te llevo todo el tendido eléctrico hasta allá, montan eólico solar combinado con un generador a combustión, pues siempre por las dudas necesita el soporte de la combustión, por si un backup. Y en vez de, o sea, y lo hacen de esa manera en lugar de llevar toda la red. ¿En qué lugar? En La Pampa, yo sabía de algunos casos en La Pampa, pero lo hace la misma distribuidora de energía. Más, algunos de los grandes proyectos de los que se habla tienen enormes dificultades de transporte. Por ejemplo, las dos empresas grandes de Santa Cruz. Genera mucho más de lo que pueden transportar para acá. Así que en Argentina falta hacer todo, montonazos. Sí. Y Por eso esto de ser más localizado, si vos generás con renovables para el lugar, significa un beneficio enorme para todos. Yo conozco Navarro, en muchos lugares que baja la tensión, hay cortes, no tienen servicios así. O sea, tienen servicios, pagan todo eso, pero mala calidad, Seguro. no continuo y todo eso. Entonces, si yo, como ingeniero de municipio, vos digo, bueno, esto es lo que pasa, a mí, si vos no sos empresa, no me comprás, bueno, yo te gestiono y te controlo la voz. Y te hago una red que dijiste que cuando va, antes que pase eso, yo tengo mi propia generación o mi propio sistema, el cual tengo mi propia planta como municipio, eólica y solar o biogás, lo que sea, y puedo inyectar o ir a una. eso inyectar no vas a poder, eso seguro, se lo vas a poder armar. Que no pase la baja tensión y la otra cosa. Es que en realidad vas a tener que tener una red de distribución diferente, porque el problema, o sea, vas a tener que tener un cable que venga de la red de siempre y un cable que venga de eso. Porque lo que no puedes hacer, lo que es difícil técnicamente, es sumar las dos cosas. Claro, pero cuando vos si monitoreás y es inteligente, vos ves que ya está habiendo problemas. Ah, sí, pero... sí. Digamos, para que no pase eso. Sí, o sea, existe, la tecnología existe. Pasa que hoy nosotros tenemos la infraestructura montada de otra manera, habría que hacer ese cambio de infraestructura. La ley, si no hay ley, por más que lo quieras hacer, te lo hacen, pero tiran todo el proyecto, la idea, lo que sea. Sí, hay que regularlo. Y lo otro que iba a decir, esto de la distribución y los transportes de energía, de este pedazo de la torta, digamos, de este pedazo celeste, más o menos el 16% es por pérdidas en todo el camino. Depende mucho del año y demás, pero alrededor del 15% de la energía total que se produce se pierde en el camino, entre las ineficiencias de transformaciones, los mismos cables. El simple hecho de que pase por un cable implica que haya pérdidas. Bueno, y acá está. ¿Puedo contar algo de Sí. pérdida de cable? Mirá, el verano pasado, yo estoy en el hospital trabajando, ¿no? Y el año pasado teníamos problemas en verano con las operaciones porque no teníamos la energía suficiente. Y medimos en enero y en vez de entrar 220, entraron 208. Y adentro en el quirófano teníamos 170. ¿Cómo se va perdiendo? Sí, la atención. Hasta que llega el... Sí. Sí. Por eso no se puede. Se va perdiendo el cablecito, no queda nada. Los transformadores de los mismos equipos, en todo. Si lo tocáis está caliente porque de algún lado está perdiendo. Y acá están las subcategorías. O sea, de ese 46%, hoy le pusieron un color demasiado parecido. El 31% son industrias de la energía, o sea, el 31% de la quema de combustible se hace para generar otra energía, o sea, es una transformación, pasar de energía térmica a energía eléctrica, eso se lleva el 31% de las emisiones. El 29% es el transporte de personas y de cosas. El 20%
Son otros. Lo odio. Otros siempre aparece y siempre es re grande. El 11 se lo llevan las industrias manufactureras de la construcción, o sea, la industria como lo que solemos considerar como industria. Y el 6, los otros combustibles, el petróleo y el gas, la extracción de petróleo y gas. Esto es con respecto a agricultura y ganadería. Vemos que el 57% se lo llevan los suelos agrícolas, o sea, cómo gestionamos la agricultura se lleva el 57% de las emisiones. Eso tiene que ver fundamentalmente con la quema de suelos, que por ahí en nuestra región no es una práctica tan común como en otras, y con la aplicación de fertilizantes nitrogenados. Fundamentalmente viene por esos dos lados. El 39 es la fermentación entérica, esos son las vacas, más que nada, fundamentalmente las vacas lecheras, son todavía más productoras de metano que las de para carne. Y después tenemos algunos restos en gestión del estiércol, o sea, una vez que tenemos el estiércol, ¿qué hacemos con eso? Acá como en general las vacas andan bastante, a nivel país, la forma más común de hacer ganadería es en pastizal o en pasturas a campo abierto, entonces van desparramando su estiércol por todos lados y eso no genera muchas emisiones, entonces esto no pasa a tener demasiada importancia. Los arrozales, que generan un montón de metano, y la quema de residuos agrícolas y sabanas, o sea, más quema, se lleva otro poquito. Esto es cambio de uso del suelo y todo lo que tenga que ver con forestal. La mayor parte se la lleva la conversión de bosques en otras tierras, o sea, la disminución de la biomasa que tenemos sobre una determinada superficie, lisa y llanamente la deforestación. El cambio de carbono en los suelos, o sea, la cantidad de materia orgánica que tenemos en los suelos, la disminución de esa cantidad de materia orgánica, en realidad es carbono que se fue al aire en lugar de estar en el suelo, que es desde donde la planta se lo come. Y el 2,3 es el cambio dentro mismo de los bosques. No dejaron de ser bosques, siguen siendo bosques, pero su composición es diferente, o son bosques menos maduros, pasó de ser bosque primario a bosque secundario, o algo así que hace que sus stocks de carbono sean diferentes. Esto es residuos y tenemos, ¿cuál es el más grande? El del 33, cómo tratamos las aguas, los efluentes líquidos. El 27, los residuos en rellenos, los residuos no en rellenos, el 28, y este chiquitín es la quema de residuos, y el chiquito allá arriba, aguas industriales. Y creo que esta es la última. Esto es procesos industriales. Estas son las industrias que por el tipo de proceso que utilizan generan emisiones. Fundamentalmente es la industria de los minerales y la producción de metales, que son como las industrias más fuertes dentro de todas estas en Argentina. Eso fue el inventario nacional sobre el 2012 y algunos resultados en función de estos primeros 60 municipios a los que les hicimos el inventario. Vimos que si tomamos las emisiones per cápita tenemos una variabilidad impresionante de municipio a municipio, porque en realidad más que por la población la cantidad de emisiones que genera terminan definido por sus actividades, por su matriz económica, en vez de energética, su matriz económica, en función de qué tipo de industrias tienen, qué tipo de actividades económicas llevan a cabo, les terminan dando más o menos emisiones, independientemente de si son 1, 2, 100 o 1 millón. El caso con el que primero nos llamó la atención, o sea, los dos que dan más grandes es Winifreda y Guaminí, que son dos municipios con mucha ganadería. Tenían una cantidad de animales, o sea, si son poquitos ellos,
y si uno dividía la cantidad de animales que había por persona, le daba mucho más alto que cualquiera de los otros municipios y terminaba siendo eso lo que les hacía pegar el salto con respecto a la media nacional, que es esta raya de acá del medio. Y acá está la composición, o sea, de las categorías en donde les daba más o menos. Y acá se ve lo que les decía de Guaminí, que agricultura y ganadería le da el 91% de las emisiones. Estaba fundamentalmente centrado en eso y en particular era la ganadería. Y en las ciudades más grandes pasa a tomar mucha más relevancia en cuanto a relevancia relativa, la energía, el consumo de energía, porque que ese sí está estrechamente relacionado con la cantidad de población. Estas emisiones siempre están muy, muy asociadas a la cantidad de personas que viven. En cambio las otras, no tanto. Esas emisiones de ganadería, ¿cómo las sumamos cuando consumimos en otros lugares vacas? ¿Cómo? Ahí tenemos emisiones producidas por la ganadería que seguramente Sí. se producen ahí, Pero no se comen en otro lado. Bueno, eso es lo... ¿No se duplica ese valor de emisión? No, porque cuando nosotros hacemos inventarios, como estos inventarios, nunca tenemos en cuenta lo que se llama el ciclo de vida de producto. Vamos a dibujarlo. Cuando hacemos estos inventarios, lo que hacen es definir un límite geográfico. Wow, se murió. ¿Está a mano? Si no, no importa. Acá lo que hacemos es definir un límite geográfico, decir, bueno, todas estas fuentes, o sea, todas estas emisiones se generan acá, que esas son las que decíamos hoy de nivel 1, le sumo las de nivel 2, y en general las del nivel 3, que vendrían a ser, por ejemplo, las emisiones generadas por la carne que consumimos, no se consideran cuando hacemos inventarios, salvo para algunos casos muy específicos. Tenemos en cuenta esas cosas cuando estamos analizando el ciclo de vida de algún producto en particular. Entonces, si yo calculo la huella de carbono de la carne como producto carne, ahí sí considero estas emisiones. Y digo, bueno, por cada kilo de carne se generan tantas emisiones, entonces por cada hamburguesa que se come, son esas emisiones, más las emisiones de energía, más las emisiones de haber generado el plastiquito que lo envuelve, gracias, el plastiquito que lo envuelve, y voy sumando en toda la cadena productiva las emisiones que se generaron para atrás. Eso se llama análisis de ciclo de vida de producto, o emisiones en el ciclo de vida. Acá yo lo único que estoy considerando son las emisiones dentro del municipio. Esto son emisiones nivel 1. ¿Dónde están las vacas? O sea, ¿están en este municipio o están en otro? Independientemente de dónde se consuman. No las estoy duplicando porque no las estoy contando otra vez después. Solo en todos los municipios las estoy contando de la misma manera. O sea que le dis emisiones de nivel 1 nada más. Para la ganadería los estoy mirando con nivel 1, nada más, sí. Está bien. Si hiciera el análisis de ciclo de vida, o muchas veces cuando se calcula la huella de carbono individual, ahí sí, pero es cómo definas los límites del estudio. En general, para los casos de las personas, cuando yo digo, hay un montón de aplicaciones en internet que uno puede poner cómo vive, o qué come, dónde vive, cuánta energía consume y demás, y te termina tirando una huella de carbono. Ahí sí está tomándolo desde el consumidor y no desde la producción. Pero es una definición de las características del estudio, digamos. Bien, el otro análisis que tenemos que hacer es cuáles son nuestras vulnerabilidades frente al cambio climático. Y ahí vamos a tener que analizar riesgos y armar escenarios de, bueno, si pasa esto, cómo se van interrelacionando las distintas variables. Estos son algunos estudios a nivel global y que por ende tienen un grado de incertidumbre bastante alto de qué podría llegar a estar pasando en las distintas áreas, en las distintas regiones del mundo si la temperatura aumentara 4 grados centígrados. Lo que podemos ver es que a nosotros nos toca una gran área de desertificación y el derretimiento de los casquetes glaciares
y pasarían a ser tierras cultivables, tierras que hoy no podemos considerar como tales, como por ejemplo en la Patagonia. Hoy ahí no hay casi cultivo, no hay casi agricultura. Si fuese 4 grados más cálido el planeta, podrían empezar a cultivar lo que hoy hacemos en nuestra zona productiva. Lo mismo pasa con la Antártida. La Antártida pasaría a ser tierra de cultivo en ese escenario. O sea, lo que hay es un desplazamiento. ¿Eh? La desertización de las praderas y por ahí Exactamente. No lo digas mucho, pero compramos tierras de la Antártida. Sí, o sea, a ver, es una lotería. Alguno capaz que gana algo en todo esto. Y estos son algunos escenarios que se plantean también para el caso específico de Argentina dentro de la tercera comunicación, que hace un análisis de vulnerabilidades del país. Esto es cómo evolucionaría la temperatura en las distintas regiones. Y esta es cómo evolucionarían las precipitaciones anuales. Lo que veíamos hoy es cómo habían evolucionado hasta ahora es de acá para adelante que se espera que pase. ¿Y en qué impacta esas cosas? O sea, ¿qué tenemos que tener en cuenta? O sea, que cambie la temperatura, ¿en qué va a impactar? Bueno, estas son algunas de las consecuencias directas que puede llegar a tener. Hay una relación establecida, esto es para Rosario, o sea, y clara entre el aumento de la temperatura, el aumento de los días con temperaturas extremas y las muertes por temperaturas extremas. Entonces, sí, y tenés que asegurarte que todos tengan aire acondicionado aparte. Entonces, hay que empezar a correlacionar las variables, o sea, que esos escenarios que planteamos, hacia dónde nos van a llevar, qué cosas tenemos que tener en cuenta. Hacer un análisis de riesgo. El análisis de riesgo se puede usar para cualquier cosa, también para cuestiones de vulnerabilidad, y analizar para cada uno de esos riesgos su impacto y su probabilidad, y empezar a atacar a los que nos ven por acá arriba. Esto es un análisis de riesgo de otra cosa, es un análisis de riesgo que hace el Foro Económico Mundial, no es específicamente cambio climático, pero es como la metodología a usar. Y después las interrelaciones. En general, todas las variables están relacionadas con todas las variables, entonces que tengamos un impacto o dejemos correr una cierta variable, seguramente va a arrastrar a otras tantas. Y tenemos que empezar a intentar entender cuáles son esas relaciones. O sea, las probabilidades para que haya un desastre, tiene que haber un peligro natural, pero el peligro natural solo no lo convierte en un desastre, sino que haya alguien expuesto. Si ese huracán pasa por una zona desierta, no es un desastre porque no termina afectando a nadie. Pero aparte tiene que haber una vulnerabilidad. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que todos estos análisis de riesgo lo hacemos porque el cambio climático y una pobre planeación aumentan esos riesgos de desastre, aumentan mucho la probabilidad de que estas tres cosas se den juntas. Entonces tenemos que saber cuáles van a ser las vulnerabilidades, cuáles van a ser los cambios en el clima para poder identificar nuestras vulnerabilidades y poder planear en función de eso. Y con eso hacemos un plan de acción en donde lo vamos a definir, implementar y verificar los resultados. Para lo que llama, en la industria se llama el ciclo PDCA, Plan Do Check Act, el ciclo de mejora continua. Lo mismo para un plan de acción cuando estamos hablando de cambio climático. Otra vez, nuestra propuesta desde la red de municipios es convocar a la comunidad alrededor de eso, que el plan de acción sea un plan que surja desde la comunidad, consultando a los especialistas y llevándole que la posibilidad de participación de la comunidad sea informada, no una participación aleatoria, sino una participación consciente, y hacer una implementación con indicadores de avances y tener la mayor transparencia posible en cuanto al avance y los resultados. Sí. Cuando empezamos a hablar, habéis propuesto que digamos, la participación ciudadana en lo que es la averiguación de datos. El inventario, sí. El inventario.
¿Y no es mejor en el plan de acción la participación? La experiencia nuestra indica que si no los involucramos desde el principio, en general es muy difícil involucrarlos acá. Entonces, el inventario es como un primer paso más fácil y más concreto en donde tenés la posibilidad de involucrarlos. Podés involucrarlos solo acá. O sea, si hay que elegir una de las dos cosas, sí, más vale en el plan de acción. Pero yo creo que idealmente los tendríamos que involucrar desde el principio, desde el diagnóstico, que vendría a ser el inventario, hasta el plan de acción, para que haya una apropiación también del proceso de todo el plan local de acción climática. Y bueno, con esto, sí, ahí termino, no me quedaba más nada. Espero no haberlos aburrido tanto y en la presentación está mi mail y mi teléfono, cualquier cosa. Ojalá les quede alguna duda, les surja algo en estos días y me escriban y me pregunten. Muchas gracias por la paciencia.